Hola, ¿qué tal están? Estrategias para mantener la disciplina en las aulas. Este es un tema que ahora está muy de actualidad en la educación española, fundamentalmente en la enseñanza media, también en parte en los primeros cursos de la enseñanza universitaria, pero sobre todo especialmente, como digo, en la educación secundaria o media. En este sentido, yo voy a proponer aquí pues, algunos puntos, algunas ideas que creo que pueden intentar ayudar a resolver en parte al menos, o en buena parte, el tema de la disciplina en los centros educativos, en las aulas. Una primera cuestión que hay que decir muy claramente es que la educación comienza en las familias. Si las familias no se ocupan de, diríamos, educar a sus hijos o hijas, pues ya empezamos mal, porque esa es una tarea que corresponde precisamente a los padres. Es cierto que muchas familias educan muy bien a sus hijos, los educan bien, pero hay una parte que parece ser que no, o eso dicen los expertos, los psicólogos, psiquiatras, etcétera. Hay otra cuestión también importante, y es que si no se educan las familias, los profesores no son los padres de los alumnos, ni tienen por qué enseñar buenos modales, respeto, educación y cortesía, porque todo eso se aprende principalmente en las casas, en los domicilios de los estudiantes, de los alumnos y alumnas. Eso es algo evidente y lo dicen también todos los expertos, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, médicos, especialistas en educación, pedagogos, etcétera. Por otra parte, también es cierto que en muchos centros educativos existen aulas de convivencia y bueno, hay unas normas de convivencia que por supuesto los alumnos conocen y las alumnas, pero que pues una parte del alumnado no cumple y pues no son suficientes por sí solas las aulas de convivencia, aunque sí son necesarias. Es mejor que existan que no existan, eso es indudable. Pero por sí solas no resuelven los problemas de la convivencia, aunque los palían de alguna forma o sirven para, diríamos, disminuir los problemas de mal comportamiento, eso sin duda. Lo que hace falta precisamente son sanciones más severas o mucho más severas cuando el diálogo no es suficiente para cambiar las malas conductas, las faltas de respeto, el interrumpir y molestar continuamente en las clases a los profesores o profesoras, etcétera, etcétera. Ante ese tipo de situaciones de mala conducta, pues hay que tomar decisiones más profundas, sanciones más fuertes, porque si no los alumnos pues siguen con esas conductas negativas. En ese sentido, está claro que es verdad que lo ideal sería prevenir los malos comportamientos ya con más anticipación, ya desde la primaria, por ejemplo, incluso. Pero esta prevención de malos comportamientos no es una tarea fácil de ninguna manera, sobre todo si pensamos en la sociedad en la que vivimos y en la que convivimos, en la que lo que predomina es el relativismo más atroz en muchos ámbitos sociales, el escepticismo, el todo vale, etcétera, etcétera. Ante ese ambiente social que se respira por parte de muchos alumnos y alumnas, pues aunque la mayor parte se comporten bien, siempre hay una parte que pues se comporta mal porque sigue esos modelos negativos que no tenían que seguir, entre otras razones. También interviene a veces en estas cuestiones la desestructuración familiar, que existe pues también como algo bastante frecuente, desgraciadamente, y está claro que una de las posibles soluciones, por lo menos para mí, para que no se produzcan situaciones disruptivas, es reducir también las ratios de algunos grupos o cursos que así lo requieran y aumentar el rigor de las sanciones a los alumnos disruptivos o alumnas disruptivas. En este sentido, dividir grupos que son conflictivos en dos grupos más pequeños suele ser de muchísima ayuda para controlar la conducta y mantener la disciplina en las aulas. Está claro además que con grupos de 10 o 15 alumnos en los cursos que sea necesario se mantiene mejor la disciplina de forma general. También hay otro factor o elemento que influye en las conductas disruptivas, en el aumento de las mismas, que es la masificación de las aulas, porque no es lo mismo impartir clase en un aula con 30 alumnos que impartir clase en un aula con 20 o con 15 o con 23, por ejemplo. También es evidente que algunos alumnos o alumnas pueden necesitar aprender pautas racionales de comportamiento y sobre todo que también tienen que conocer que tienen que controlar sus impulsos, especialmente en la educación secundaria obligatoria, pero también en el bachillerato. En ese sentido,
podemos decir que las técnicas de modificación de conducta pueden ser útiles para que los alumnos y alumnas controlen mejor sus impulsos y sepan mantener pues, una conducta adecuada en las clases. Y ya como una cuestión más bien final, pues hablar de los departamentos de orientación, de los centros educativos, que tienen una labor muy importante que realizar con indicaciones, intervenciones directas con alumnos, pedagogía terapéutica, etcétera, etcétera. En definitiva, y ya expresando ya mis últimas opiniones sobre esta cuestión, creo que la clave está en poner sanciones más duras, más graves a los alumnos que se comportan de manera negativa, que son disruptivos o muy disruptivos, para que de esa manera aprendan a comportarse y que vean que hay unas consecuencias con las sanciones, que las malas conductas no quedan impunes. Si esto no es así, pues las malas conductas se seguirán repitiendo durante todo el curso y esto es algo que no interesa, por supuesto, a la comunidad educativa, ni a los profesores, ni a los propios alumnos en general, que se comportan bien, etcétera, etcétera. Por otra parte, los profesores y profesoras no son, insisto, pues los padres, no tienen por qué soportar situaciones de falta de respeto, situaciones de sufrimiento en el aula, de malestar en el aula, simplemente por conductas disruptivas que no se cortan de una manera tajante por parte de los equipos directivos. Por ejemplo, por supuesto los profesores tienen una labor que realizar y la realizan, pero tienen que ser también ayudados de alguna manera o simplemente apoyados, sería la palabra quizás más precisa, por los equipos directivos si estos imponen sanciones más graves, más severas, porque de esa manera los demás alumnos toman el ejemplo y se comportan mejor, o eso es por lo menos lo que dicen los expertos en estas cuestiones. En cualquier caso, hay que reconocer que, diríamos, el mantenimiento de la buena conducta en los centros educativos es una tarea, en algunos casos, difícil y complicada y compleja, pero eso no impide que haya que decir este tipo de cosas para intentar que la situación mejore. En definitiva, es verdad también que los estudiantes están en una sociedad que es muy distinta a la que había hace 20 o 30 años o 40, pero aún así también hay otra serie de problemas. Por ejemplo, está el uso de los móviles en las aulas, que si es, diríamos, con un propósito didáctico, porque el profesor lo permite o la profesora, pues está muy bien el uso de los móviles, pero también pueden ser otra fuente de disrupción, otra fuente de conflicto en los centros educativos. De hecho, en Francia no se permite que entren a las aulas con móviles, que entren en los institutos con móviles. Y bueno, es una medida que la han tomado porque consideran que disminuye mucho la concentración y la atención del alumnado en general y por eso han prohibido terminantemente que los alumnos entren en los institutos franceses, en los liceos franceses, con móviles. En España pues está permitido que entren con ellos, lo que pasa que ya en muchos centros educativos no se pueden utilizar en las aulas salvo con permiso expreso de los profesores para buscar información especialmente y para otras tareas que son propias de las asignaturas que imparten los profesores. En este sentido, pues eso es completamente comprensible. En cualquier caso, claro, lógicamente, quizás habría que diseñar más programas de reeducación de los adolescentes para que aprendan a comportarse de forma adecuada, con respeto a los demás, con educación, con buenos modales, con buenas actitudes, con diálogo constructivo, etc. Y de hecho, pues en muchos centros educativos sí hay programas para mejorar el ambiente de las clases, el ambiente en general del centro, que haya pues diríamos una forma de estar en clase que sea más cómoda para todos, en el sentido de que haya un buen clima de clase, que es algo que por supuesto es absolutamente necesario, yo diría que imprescindible. En cualquier caso, ya sabemos que la perfección no existe en ninguna cosa del mundo, en ninguna cosa de la realidad, en nada de la realidad en la que vivimos, pero hay que intentar que, diríamos, la conducta, los comportamientos sean los adecuados. Puede haber hechos puntuales de mala conducta, eso es entendible en cualquier centro educativo, pero no que haya grupos especialmente muy disruptivos y que eso perjudique a los profesores, a los propios alumnos y en general a la comunidad educativa. Yo creo que este problema hay que cortarlo de raíz y los que tienen los instrumentos para cortarlo de raíz no solamente son los profesores, que también son los equipos directivos y es algo en lo que insisto reiteradas veces porque creo que es lo que habría que hacer.
En cuanto a las técnicas de modificación de conducta, claro que se pueden emplear y utilizar, pero los profesores no tenemos por qué ser psicólogos titulados ni psiquiatras para atender a los alumnos, lógicamente. Para eso están los equipos de orientación y hay otros sistemas, como ya comenté anteriormente, como pues división de grupos para que sean menos numerosos y entonces sean mejor controlables en cuanto a su conducta y también en cuanto a su rendimiento educativo, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.